Lucas 17, 5. Dice la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor, aumenta nuestra fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén a la palabra de Dios. Pueden estar tomando sus asientos, hermanos. Esta quizás es una frase, una expresión muy famosa de Jesús. Y el otro día la recordaba, pero algo que venía a mi mente, que vine a corroborarlo aquí en la Biblia, me acordaba del texto, me acordaba de los discípulos pidiéndole al Señor: aumentanos la fe. Y me acordaba del Señor respondiendo con esta respuesta característica: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero la pregunta que venía a mi mente y que no recordaba era: ¿cuál fue el disparador para que los discípulos le pidan al Señor que Él les aumente la fe? Porque todo tiene un disparador, un contexto. No es que los discípulos de la nada dijeron: necesitamos más fe, se la pidieron al Señor. Tuvo que haber un disparador, y cuando decimos un disparador, hubo algo, hubo una situación que hizo a los discípulos pensar y sentir la necesidad de que necesitaban más fe. Porque hasta ese momento nunca lo habían pensado. Hasta ese momento quizás la fe les había resultado algo intrascendente, poco importante. Hasta ese momento quizás creían que tenían fe. Pero hubo algo, hubo un contexto, una conversación, una enseñanza, una situación en sus vidas que hizo que requirieran o que sean conscientes de que eran hombres de poca fe y que necesitaban fe. Dicho esto, pensaba de mí mismo y de cada uno de nosotros. Debiéramos pensar cada uno de nosotros. Una pregunta: ¿tenemos fe? ¿Sí? Y la siguiente pregunta sería: ¿cuánta fe tenemos? ¿Es una fe suficiente? ¿Es una dosis de fe necesaria? ¿Alcanzamos los estándares de fe que un cristiano debe tener? Bueno. Y quizás, al igual que los discípulos, hasta el día de hoy nunca nos habíamos hecho esta pregunta. Es como esas cosas que uno no necesita, ¿no? Que uno echa de menos hasta el momento que la situación o la circunstancia dice: uy, necesito esto. Y como esa herramienta, ese destornillador, esa pinza, o esa herramienta específica, no lo sé, que uno quizás no la usa, entonces parece no necesaria, pero cuando uno se da cuenta que necesita quitar esa tuerca puntual, específica, y que no puede hacerlo con un cuchillo, no puede hacerlo con cualquier cosa, necesita esa herramienta puntual, porque esa herramienta puntual es la adecuada para aflojar esa tuerca, ¿no? Y a veces uno, cuando no tiene la herramienta, trata de hacerlo con otros medios. Dice: bueno, si hago fuerza, si uso esta pinza quizás para aflojar esta, y hace fuerza además y no lo logra, y malogra, ¿no?, el trabajo. ¿Por qué? Porque esa tuerca quizás uno la termina deformando, haciendo fuerza además, y la tuerca no se mueve, porque hace falta una herramienta puntual. Y es ahí cuando uno es consciente que necesita esa herramienta y que no la tiene. La situación nos lleva a evidenciar de que carecemos de una herramienta que hasta un momento puntual nos había resultado innecesaria. Pero la situación nos lleva a pensar de que no podemos destrabar una situación.
de que no podemos solucionar un problema a menos que tengamos esa herramienta. Y de seguro nos ha pasado esto. Ni siquiera con una herramienta quizás mecánica, sino más relacionado. A veces queremos escribir y nos damos cuenta de que no tenemos esa lapicera, o que queremos trazar una línea recta y nos falta la regla. Qué importante tener esa herramienta para trazar una línea recta. Porque si no, por más que queramos, la línea no va a salir. Porque para algo existen las herramientas. Bueno, la fe tiene un propósito, es importante, es necesaria, es vital en la vida del creyente, pero quizás no nos damos cuenta que la necesitamos hasta que las situaciones nos llevan a evidenciar que carecemos de ella. Y cuando las situaciones nos llevan a evidenciar que carecemos de ella, es cuando surge un clamor o una petición de nuestro corazón y le pedimos a Dios que nos la dé. En este caso, no se trata de la fe salvadora simplemente, porque la fe salvadora es aquella que hemos ejercitado al momento de creer en Cristo. Sino se trata de una fe más cotidiana, que necesitamos en el día a día para enfrentar las situaciones. Entonces, quizás en el día de hoy hay que hacer una autoevaluación y decir, ¿tengo fe? ¿Qué dosis de fe tengo? Ahora, cuando uno recuerda este texto, yo lo he escuchado este texto ser predicado, ser citado, y uno dice, bueno, la situación que afrontaron los discípulos era, quizás uno sin leer el contexto, ¿no? Estaban pasando un momento difícil, estaban pasando necesidad, estaban pasando una enfermedad, porque uno asocia la fe a eso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay una enfermedad, tengo que creer que Dios me va a dar sanidad. Estoy pasando un problema, tengo que creer que voy a salir. Pero cuando uno lee el contexto del texto, no es esa la situación. Y eso es lo que me asombraba y lo que quiero compartir en el día de hoy. ¿Qué fue el disparador que hizo pensar a los discípulos que necesitaban fe? ¿Cuál fue el contexto? Fueron las palabras de Jesús, sin duda. ¿Pero qué estaba diciendo Jesús? Y es por eso que el propósito de este mensaje es ver ahí en el versículo 3. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Esa es la enseñanza de Jesús. Los discípulos se miran entre ellos, y uno de ellos dice, aumenta la fe. No se trata de lo que uno pensaría o a lo que a uno asocia la fe. Jesús está enseñando del perdón y de la reprensión. Y lo que ellos se dan cuenta cuando Jesús habla de esto es que necesitan fe. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hacía esta mañana cuando leía este texto. Jesús está hablando de perdonar. Jesús está hablando de reprender, de las ofensas, de las relaciones humanas. De que en las relaciones humanas nos ofendemos y pecamos contra el otro. Y los discípulos, al ver los estándares que Jesús pretende en la vida cotidiana, se dan cuenta que necesitan fe. Y ese es el propósito de este mensaje. Ver cómo uno asocia la fe a los milagros, a las cuestiones físicas, a las cuestiones materiales. Pero la fe también es necesaria para resolver conflictos personales, interpersonales. Y quiero que hablemos un poquito de esto. En primer lugar, vamos a ver lo que Jesús dice. Jesús está exigiendo en estos 2 versículos, si ustedes lo leen y prestan atención, un estándar de vida y comportamiento que es demasiado alto, que choca contra nuestros hábitos culturales. Fíjense lo que dice Jesús. Si tu hermano, cuando dice tu hermano está hablando de tu prójimo, si está hablando de un semejante a vos,
Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu hermana, un hermano de la congregación, un vecino, un compañero de trabajo, quien fuere, un semejante. Peca contra ti. Lo que Jesús le dice es que lo reprendas, que le digas que está haciendo algo que es malo y dañino contra tu persona, y que si se arrepiente, lo perdones. Ahora, si esa persona lo vuelve a hacer y se vuelve a arrepentir, lo tenés que volver a perdonar, y volver a perdonar, y volver a perdonar, y volver a perdonar, tantas veces como sea necesario. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso no es algo habitual en nosotros, no es algo fácil, porque nosotros tenemos un límite de tolerancia. Nuestra tolerancia es finita. Entonces Jesús está ofreciendo un parámetro de vida demasiado simple. Cuando Jesús habla a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, habla de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla. Parece que es algo a lo que no estamos acostumbrados, a lo que la sociedad no está acostumbrada. Porque la sociedad está acostumbrada al rencor, al resentimiento, a la rivalidad, a la venganza. Y Jesús ofrece otro parámetro de vida. En primer lugar, Jesús nos dice que cuando vemos a alguien en pecado contra nosotros, debemos reprenderlo, llamar su atención. Ahora, nótese, este lineamiento está delimitado a quien peca contra mí. Esto es importante porque dice: si tu hermano peca, pecare contra ti. Hay diferentes tipos de pecados. Hay diferentes tipos de maldades o de errores que puede cometer una persona. Y la Biblia no en todos los casos nos manda a reprender al hermano. La Biblia, hay casos donde para eso Dios instituyó pastores, ministros, hermanos con crecimiento en la fe, para a veces llamar la atención. Lo que está restringiendo o el alcance de este mandamiento de Jesús es cuando tu hermano hace algo que impacta contra tu persona. En ese caso tenés que ir a hablar. Entonces está delimitado. Muchas veces nosotros queremos corregir, queremos llamar la atención de los demás siempre. Vemos que mi hermano está haciendo algo malo, cual fuera, y queremos llamar la atención. Queremos llamarle la atención. Queremos corregirlo. Yo voy a ir y decirle a mi hermano que él está actuando mal. Pero para eso hay otro tipo de consejo. Mateo 7:1, ¿no? Dice: no juzguéis porque seráis juzgados, ¿no? Y después el texto dice que antes de ir a reprender a mi hermano, ¿sí?, por cualquier cosa que esté haciendo, tengo que observar mi vida. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque no puedo ir y ver la paja que está en el ojo de mi hermano si en mi vida hay una viga. Esa enseñanza tan famosa. Entonces, ¿cuándo estoy habilitado para hablar y para llamar la atención de mi hermano y para decirle: hermano, te estás equivocando? Cuando peca contra mí. Cuando hace algo que a mí me impacta y que a mí me afecta. Cuando hace algo que a mí me ofende, que a mí me duele, que a mí me lastima. Cuando produce en mi vida un sentimiento dañino. Y yo sé que ese sentimiento o ese impacto de su acción está afectando mi comunión con esa persona. No, este texto no está diciendo, y esto es lo primero que resaltar, este texto no está diciendo que tengo que ir por la vida corrigiendo la falta de los demás. Porque quizás no estoy autorizado para ello, y porque hay personas que Dios instituyó para esa tarea. Este texto lo que está diciendo es que tengo que hablar con esa persona cuando está haciendo algo que a mí me daña, cuando peca contra mí. En segundo lugar, la Biblia nos llama a no callar cuando alguien nos ofende, sino decirle, y escuche bien lo que voy a decir, a la luz de la palabra, que esa persona está equivocada.
a la luz de la palabra, esa persona está equivocada. Porque ¿cómo yo sé que mi hermano está pecando contra mí? Porque la Biblia define que es pecaminoso y que no es pecaminoso. No es mi punto de vista, no es lo que yo creo, lo que yo considero, sino que observo a la luz de la palabra que su actitud, que su comportamiento no es adecuado. Por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo de pecado contra mi persona, cuando uno es altanero, cuando uno responde mal, cuando uno habla mal, cuando uno es agresivo, sarcástico, cuando uno está de mal humor y usa palabras de ira o palabras que lo único que buscan es pleito, conflicto, esa persona está pecando contra la persona que es receptiva de sus palabras. Cuando un hijo es rebelde contra su padre o contra su madre y le responde irónicamente, sarcásticamente, burlonamente, está pecando. Y está pecando contra Dios, sin duda, pero también está pecando contra su padre, contra su madre, porque lo está ofendiendo, porque no está respetando su figura de autoridad. Cuando uno puede pecar de muchas formas. Cuando uno miente, cuando uno olvida, cuando uno es simplemente hiriente, mal hablado, cuando uno es agresivo, cuando uno, la agresión física ni hablar, pero también, digamos, en el descuido, en la falta de consideración, en la indiferencia. Hay muchas cosas, yo creo que todos lo conocemos. En la burla, en la envidia, en la codicia, en desear lo que otra persona tiene, en desearle el mal a alguien. ¿De cuántas formas podemos pecar contra nuestro propio? En simplemente la ira, enojarnos. Ahora, si yo observo que alguien, a través de su actitud, está actuando mal contra mi persona, lo que la Biblia me dice, y la Biblia me autoriza, es ir y a reprenderlo. Ir y decírselo. Hermano, papá, mamá, hijo, hija, esposa, esposo, amigo, quien fuere, estás actuando mal contra mí. A la luz de la palabra. Porque la palabra dice esto y vos estás haciendo esto. Ahora, yo me anotaba aquí un aprendizaje para mi persona. No debo reprender desde mi humanidad, sino a través de la palabra. ¿Por qué es esto? Este es un consejo muy importante para nosotros. Porque todos los que estamos aquí tenemos o vamos a tener conflictos personales, disputas, porque la vida se trata de relaciones con Dios y con mis semejantes. Y quien se relacione con sus semejantes sabe que los semejantes son diferentes a nosotros y eso va a generar conflictos. ¿Por qué? Va a generar peleas, discusiones, desencuentros. Ahora yo puedo ir y hablar con mis propias palabras, pero cuando yo hablo con mis palabras humanas no tienen poder. Mis palabras humanas no tienen poder de convencimiento, mis palabras humanas no tienen poder para cambiar. Mis palabras humanas son estériles e infructíferas en sí mismas. Es más, quien sabe o quien ya ha enfrentado conflictos, circunstancias, adversidades y habló de su propia boca, sabe de que a veces las palabras generan rechazo, falta de recepción y aún más conflicto. Pero déjame leer un texto, Isaías 55:11. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para producir un cambio en la persona que la recibe. Mi palabra no. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es decir, cuando nos hablemos o cuando nos corrijamos o cuando nos llamemos la atención en nuestro día a día, luego de que alguien nos haya ofendido, lo tenemos que hacer a la luz de la palabra. Porque es la palabra la que puede producir arrepentimiento, cambio y una obra en la persona que se ha equivocado. Si lo hacemos con las palabras humanas, no va a pasar nada. Punto número 3. Hablar ante la ofensa es un antídoto contra el chisme y la murmuración, la cual Dios aborrece. Gálatas capítulo 2, 11. Pablo ve que Pedro hace algo y que eso está mal, que está pecando contra él y contra todos los gentiles. Y lo que Pablo dice es que él fue, ¿sí?, a Pedro y le reprendí cara a cara. Fue y le dijo a Pedro, no fue a hablar a sus espaldas. Porque Pablo bien podría haber dicho a los gentiles, miren lo que Pedro está haciendo, está mal, porque es un inmaduro, porque se olvidó lo que Dios nos dijo, para generar mayor conflicto y disputa. Eso es murmuración. Y eso no hace bien. Pablo, como un hombre maduro en la fe, fue y le dijo a Pedro cara a cara, Pedro, lo que vos estás haciendo está mal, a la luz de la palabra. Porque si siendo judío te juntás con los judíos y menospreciás a los gentiles, ¿qué imagen estás dando, Pedro? Porque la reprensión debe hacerse cara a cara, no debe ocultarse o no debe generarse murmuración. Números capítulo 12, si quieres pueden leer. Aarón y María consideraron que lo que Moisés estaba haciendo estaba mal, porque se había casado con una mujer, ¿sí?, que no era del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? No es que fueron a Moisés y le dijeron, mira hermano, creemos que vos te equivocaste. No. Ellos fueron y empezaron a decir entre ellos, miren lo que hizo Moisés. Y Dios, si usted lee ese texto, castiga la murmuración de María y Aarón. Porque la murmuración, el chisme, no sirve para nada. Lo único que produce es mayor conflicto. Cuando alguien se está equivocando, hay que decírselo a esa persona directamente, no generar mayor disputa de esto. Ahora el texto nos dice que tenemos que ir a reprenderle y si se arrepintiere, perdonarlo. Porque no se trata solamente de llamarle la atención a alguien, sino de llamarle la atención con la expectativa de que esa persona entre en razón, porque la palabra que nosotros transmitimos es palabra respaldada por Dios, ¿sí? Entonces esa persona va a reaccionar, creemos nosotros, que esa persona va a reaccionar y va a decir, sí, estuve mal, fallé. Entonces en nuestro corazón tiene que haber una disposición, una apertura a perdonar a esa persona. Porque la reprensión sola, la reprensión como una hija única, ¿sí?, del conflicto, es insuficiente. Porque si cuando esa persona dice yo me equivoqué, nosotros cerramos nuestro corazón, nosotros se lo reprochamos, cerramos la puerta, no sirvió de nada la reprensión. Generamos más conflicto. Hermano, vos te equivocaste, sí es verdad, me equivoqué. Bueno, pero yo no te perdono. No sirve. No sirve porque hay que perdonar para que el conflicto se termine. Es decir, tenemos que estar dispuestos a decir lo que nos ofende, pero también tenemos que estar dispuestos a perdonar la ofensa. Ese es el tercer punto que el texto nos dice. El cuarto punto es que el modo de decir las cosas, que ya dijimos que es a través de la palabra y no a través de nuestra palabra, es importante. Podemos tener razón, pero si somos movidos a hablar por la arrogancia, por el orgullo, en forma prepotente, nuestro andar es pecaminoso. 1 Timoteo 5:1, que le dice,
Pablo a Timoteo. Primero hay que evaluar a quién vamos a hablar. No reprendas al anciano, le dice Pablo a Timoteo. Cuidado, Timoteo, porque quizás alguna vez te vas a dar cuenta que una persona más grande que vos está equivocada. Pero vos no podés hablarle como si fuera tu hijo, alguien que es mayor que vos. Sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Porque el modo de decir las cosas, por más que yo tenga razón y el hermano esté equivocado, es importante. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Yo no puedo hablarle a un hermano que es más grande que yo con soberbia, con orgullo, con arrogancia. Tengo que tener respeto a una hermana que es más grande que yo. Puede que esté equivocada y puede que la Biblia me avale, pero la palabra del Señor nos habla de respetar a nuestros mayores. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Entonces, hay una forma de decir las cosas, incluso a nuestros semejantes. Dice aquí, a los jóvenes como hermanos. Le vamos a hablar a nuestros hermanos así, nuestros hermanos carnales, duros, intemperantes, sin ser tolerantes, en forma dañina, porque si nosotros al llamar la atención somos intolerantes, somos dañinos, te equivocaste, siempre pasa lo mismo, nunca vas a aprender, no estamos siendo de bendición, estamos siendo dañinos, con toda pureza, porque el fin es restaurar, no aplastar. El fin es dar una mano y levantar, no empujarlo a que se hunda en su error. Entonces el modo es importante. Ahora, nótese aquí que si Pablo le dice a Timoteo, las ancianas, los ancianos, es porque sin importar la edad que una persona tenga, ni su posición jerárquica, también nos puede ofender. Porque uno dice, no, el pastor no se puede equivocar. El hermano que es ministro, que está hace mucho tiempo, no se puede equivocar. Y sabemos que no es así. Alguna vez nos puede ofender un hermano en la fe al que nosotros quizás consideramos maduro. Nos puede ofender nuestro pastor, nos puede ofender un ministro. Puede pasar. Ahora está en el modo de ir y comunicarle esa verdad a la luz de la palabra. Y decirle, hermano, con todo respeto, siento que vos actuaste mal con mi persona. Y a mí me dolió, a mí me impactó. Y veo a la luz de la palabra que no estuvo bien tu proceder. No quiero faltarte al respeto, pero siento de que no estuvo bien lo que hiciste. Eso es lo que Jesús pide. Ahora, último punto, el punto número 5, que hasta ahora parece que el Señor nos autoriza a hablar, a decir. Pero esta regla es un arma de dos filos, porque debemos estar dispuestos a ser reprendidos. A ser reprendidos. A ser receptivos ante la exhortación. Si todavía no estamos dispuestos a ser reprendidos, no nos apuremos en querer reprender. Y esto Dios hablaba en mi vida, porque es fácil observar la ofensa de alguien contra mí. Y quizás yo termino de leer este texto y digo, bueno, ahora mismo termina el culto y voy a la persona que me ofendió, o voy cuando llegue a mi casa voy directo y le digo, vos hiciste esto y Pero ¿qué pasa si ese efecto boomerang vuelve hacia mi persona? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado para ser consciente de que yo también con mis actos puedo estar ofendiendo a diferentes personas? ¿Estoy dispuesto a que si un hermano viene y me muestra a la luz de la palabra que estoy equivocado, bajar la cabeza y decirle, hermano, tenés razón, perdoname? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados
a admitir si estamos equivocados y a cambiar. Somos buenos para reprender muchas veces, pero somos reacios a ser reprendidos. Si ese es el caso, estamos fallando. Si nos gusta ser perdonados, pero somos reacios a perdonar, estamos fallando. Algo no funciona. La economía de la gracia consiste en dar lo que hemos recibido. Mateo 18, 23 al 25. Conoce la parábola de los dos deudores. Uno debía a su señor. ¿Y el señor qué hizo? Lo perdonó. Pero se dio la vuelta y se encontró, estaba tan contento, alegre, porque me perdonaron mi deuda, pero se encontró uno que le debía a él. Y en lugar de perdonarlo, lo agarró y lo arrojó en la cárcel. Porque en la economía de la gracia las cosas no funcionan así. Si alguien me perdona, si alguien admite que estuvo mal y alguien escucha mi disculpa, mi arrepentimiento y me perdona, yo también tengo que estar dispuesto a hacerlo. Por eso es un arma de dos filos. Ahora la parte más dura de este texto, si todavía no fue lo suficientemente dura y contracultural, es el versículo siguiente. Porque el texto nos dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdona. Este es un texto que muchos quizás dijéramos, bueno, yo esto no lo leí, no lo vi. Prefiriera leer a partir del versículo 5. Porque lo que el texto me está diciendo, Jesús me está diciendo: anda, mostrarle la ofensa que tu hermano te dijo, se va a arrepentir, perdonar. Ahora, se va a dar media vuelta y vuelve a hacer lo mismo. Se lo volvés a decir, se arrepiente, perdonar. Lo va a volver a hacer y lo tenés que volver a perdonar. Y lo va a volver a hacer y lo vas a tener que volver a perdonar. Pero ¿cómo es eso? No hay un límite. Y Jesús pone aquí el número 7, pero en forma simbólica, como diciendo, no importa cuántas veces lo haga, si se arrepiente, lo vas a tener que volver a perdonar. Y eso es algo que no nos gusta. ¿Por qué? Pero es lo que Jesús dice. Y hay un porqué. Hay un porqué. Isaías 44, 21. Isaías 44, 21. Fíjese cómo le habla Dios a su pueblo. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te formé. Un texto más, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Tenemos que perdonar tantas veces como se nos solicita el perdón, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces hemos caído en el mismo pecado? Una y otra vez. Una y otra vez. El mismo pecado. Y hemos vuelto a la presencia de Dios y decir: Señor, otra vez hice lo mismo. Otra vez me venció la desesperación, el enojo, la ansiedad. Otra vez dejé de confiar en ti. Y no fueron siempre. A lo largo de nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces tropezamos con la misma piedra? Y Dios nos dijo: bueno, vamos, ya está. Me cansaron. Se acabó mi nivel de tolerancia. Porque el Señor renueva su misericordia cada mañana. Entonces, el último punto que el texto nos enseña
No importa cuántas veces tu hermano falle, siempre tenés que perdonar. Si él se arrepiente. Siempre. Los discípulos se miran, ven esto, y les parece demasiado. ¿Y qué se hace falta para perdonar? Fe. Porque si ellos le piden, no le dijeron, Señor, aumentanos la capacidad de perdonar. Señor, aumentanos la misericordia. Señor, aumentanos la tolerancia. Le dijeron, aumentanos la fe. Y eso es lo que me dice que en el misterio divino, el perdón y la fe están relacionados. Porque la fe no se trata solo de materiales o físicas. Hay que tener fe para creer que Dios va a cambiar a esa persona. Esa persona que peca una y otra vez contra mí. Hay que tener fe de que a través de mi perdón, a través de mi palabra, a través de mi reprensión, mi exhortación, yo voy a hacer una obra. Y esa persona va a cambiar. Y esa persona que me falló 1, 2, 3, 4 veces, Dios va a hacer la obra y no lo va a hacer más. Hay que tener fe para creer que Dios va a cambiarme a mí. Que yo, que caigo una y otra vez en el mismo error, no lo voy a hacer más. Porque en eso se basan las relaciones personales. Somos pecadores que ofendemos a los demás y que somos ofendidos por el pecado de los demás. Y necesitamos el perdón, recibirlo y practicarlo. Pero también necesitamos la fe de saber que todos los que estamos aquí somos pecadores y podemos dañar al resto. Pero también tenemos fe de que Dios está obrando en nosotros. Dios nos está cambiando. Dios está haciendo una obra en nuestros corazones. Y ese Facundo que es enojón, que es ansioso, que es malhumorado, que es respondón, va a cambiar. Va a cambiar. ¿De qué modo va a cambiar? Cuando se le digan las cosas. Cuando sea reprendido a la luz de la palabra. Quizás se va a equivocar 2, 3, 4 veces. Pero va a cambiar. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios cambia. Y nosotros decimos, bueno, no, pero la fe se trata de ver cómo Dios puede levantar a alguien de una cama de un hospital. La fe se trata de ver cómo Dios puede solucionar un problema terrible, económico, cómo Dios puede dar un trabajo, porque siempre hacemos énfasis de la fe con las cosas materiales. Pero la fe se trata de que Dios pueda cambiar el corazón del hombre y hacer de un pecador alguien semejante a su Hijo. Porque ese es el milagro más grande que Dios puede hacer. Y eso hay que creerlo, porque es difícil de verlo. Es difícil evidenciar que Dios, de una persona que es arrogante, mentirosa, desobediente, orgullosa, mal hablado, pueda ser un hijo suyo, santo, justo, perfecto y presentable y irreprensible delante del Padre. Es difícil creer eso. Hay un momento en que Jesús está con un paralítico que le traen ante él. Todos estaban esperando que Jesús lo sane. Pero Jesús lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Y todos lo levantan. ¿Qué está diciendo? Y Jesús, sabiendo lo que ellos están pensando, le dijo: ¿qué cree que es más fácil? ¿Qué cree que es más fácil? ¿Que esta persona se levante, camine y ande? ¿O que sus pecados sean perdonados? Porque para Dios es mucho más fácil sanar a un hombre, su cuerpo. Para Dios es mucho más fácil prosperarnos económicamente o solucionar nuestros problemas terrenales. Pero lo más maravilloso, lo más poderoso, donde más se ve el poder de Dios, es cuando Él transforma una vida, cuando Él cambia un carácter, cuando Él hace una obra renovadora en una persona, en su interior.
En segundo lugar, la fe es algo pequeño, que puede resultar insignificante. Por eso Jesús la compara a un grano de mostaza. ¿Por qué la compara a un grano de mostaza? Porque es algo insignificante a los ojos humanos. Porque quizás dice, bueno, la fe, no sé, creemos que algo importante es lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos decir, lo que nosotros humanamente, a través de nuestro esfuerzo físico e intelectual, podamos lograr. La fe simplemente se trata de una cosa, de confiar en Dios. Para los hombres eso es algo insignificante, pero es mucho más poderosa que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. La fe se trata de saber y de confiar que un Dios grande va a hacer cosas grandes. La fe es creer que las cosas son como Dios dice que son, sin importar que nuestra realidad indique algo diferente. Repito, la fe es creer que las cosas son como Dios dice que son, sin importar que nuestra realidad indique algo diferente. La realidad puede decir, todo está mal, no vas a cambiar, tu hermano no va a cambiar, la iglesia no va a cambiar. Pero Dios dice que no va a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y yo le creo a Dios, no creo a lo que mi realidad dicta. Mi realidad dice que todo está mal, que todo va a ir para peor, de que nada va a salir bien, todo está empeorando. Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y yo no le creo a lo que dice mi realidad, ni a lo que perciben mis ojos naturales, ni a lo que escuchan mis oídos naturales. Yo le creo a Dios. Yo creo que las cosas son como Dios dice que son. Hermanos, ejercitemos la fe en nuestras relaciones humanas. Ejercitemos la fe en nuestras relaciones interpersonales. Ejercitemos la fe en nuestras relaciones entre nosotros, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, para con nuestros cónyuges. Ejercitemos la fe sabiendo de que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y que si Dios nos dijo que digamos cuando alguien nos ofende, digamos cuando alguien nos ofende, a la luz de la palabra, usando la palabra. Y si la Biblia me dice que si esa persona se arrepiente, tengo que perdonarla, perdonémoslo. No, Señor, esto es muy difícil. ¿Qué necesito? Necesito que me aumenten la fe. Cuando observo esto, necesito creer que si Dios me pide que haga esto, es porque Dios hace la obra a través de mi comportamiento en esa persona. Y de la misma forma, Dios está obrando a mí, en mi vida, a través de la paciencia, la tolerancia y la comprensión de mis semejantes.